Bejar Sinaí, en el monte Sinaí. Cuando nosotros vemos entonces el monte Sinaí, que es la Darashá o la Parashá que toca en este Shabbat, aunado con lo que se leyó de los profetas y del Brit Hadashah, Nuevo Testamento, nos damos cuenta que de alguna manera cuando hablamos de Sinaí eso nos conecta con lo que es la Torá y nos conecta con los mandamientos. De hecho, esta palabra Sinaí, cuando se descompone en sus letras, su valor numérico te da el mismo valor numérico de Shulam, que es escalera. Entonces los rabinos hablan que es ese puente, ese lugar donde de alguna manera vino la palabra y vino los hombres en salvación. Ahora, hay que tener claro esto con respecto a Sinaí y con respecto a la Jerusalén que baja del cielo, lo que habla el libro de Gálatas de Jerusalén. ¿Por qué? Porque el Sinaí, aunque se recibió la ley o los mandamientos, hubo mandamientos de ellos que quedaron abrogados por la gracia de nuestro Señor Yeshua. Y eso hay que saberlo entender, y el problema es que hoy eso no se entiende y se hace un soberano balagán. Ze balagán gadol. Mishu lo yodea manse, vale medaber mashu lo yodea más. Hablan y hablan y hablan, yo no entiendo porque me ligan la gracia con la ley, la cosa y para allá y para acá, que yo soy gentil, que tú eres judío, que esto es para los judíos, que yo soy gentil, y bueno, eso vuelve un solo arroz con mango y al fin tú no sabes qué es lo que eres, pero bueno, gloria al Señor, aquí estoy. Usted sabe lo que es porque la palabra dice lo que usted es. ¿Usted quiere aceptar lo que la palabra dice que usted es? Bueno, entonces vamos a aceptar lo que la palabra nos dice. Es que eso era en la ley y ya eso fue abrogado. Pero pide los diezmos y las ofrendas. Eso no fue abrogado. Los diezmos no fue abrogado. Pero eso está en el Antiguo Testamento también. Ah, pero eso no, porque me conviene. Entonces no fue abrogado. Lo otro sí fue abrogado, porque estoy en la gracia. Entonces, ¿qué gracia es esa? Entonces, ¿es una gracia para lo que me conviene o para lo que me han enseñado los padres de la iglesia que vienen con una mente católica de Roma? Bueno, pero Sinaí, bueno, esto hay que saberlo entender. Sinaí recibió en Moisés la Torá, pero esa misma Torá que Moisés recibió y escribió, ahí habla del Mesías. Y dice, yo levantaré un profeta mayor entre sus hermanos, a él oíd, y el que no oye lo que ese profeta, yo le pediré cuenta. Entonces la Torá que fue entregada en el Sinaí te está señalando que viene un Mesías, el cual es Yeshua. Y cuando Él viene, entonces por supuesto aquel mandamiento caduca. ¿Cuál es el mandamiento? El mandamiento de sangre por cordero. Porque se levanta un nuevo sacerdocio que es Judá. Y su representante es Yeshua, HaMashiach. Es cordero y es león. Es sacerdote también. Hijo de Elohim. Es padre. Es todo. Entonces yo tengo que entender. Cuando se habla de Sinaí, se habla la Torá, habla la ley, ubicarme, porque aquí la ley me está diciendo, un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo, Yahvé, vuestro Elohim, yo soy Yahvé, vuestro Elohim. Rashi en relación a esto, porque vamos a hablar del Shabbat, dice que cuando aquí habla del Shabbat, el capítulo 25, verso 2, dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para el Eterno. Entonces guardará reposo, guardará Shabbat para el Eterno. Entonces, la tierra tenía que guardar también reposo. El asunto es que cuando hablamos de Shabbat, en esto hay perfección. Primero porque viene de parte del Eterno. 7. Hat, Stan, Shalosh, Arba, Hamesh, Shei, Sheva. Sheva. De Sheva viene Shabbat, 7. Perfección. No solo perfección, sino que nos centra en algo que se llama tiempo, en algo que se llama descanso, en algo que se llama ciclo, que tiene que ver con el tiempo, en algo que se llama pacto. ¿Qué es lo que dice la teología antisemita? No, eso no importa el día. Bueno, entonces yo te digo a ti, bueno, cumpleaños cualquier día, pues eso no importa el día. Lo que pasa es que tú cumples años un día porque ahí termina un ciclo y comienza otro, ¿verdad? Entonces importa el día. Pero entonces nos vamos para otro lado simplemente para abrogar algo que hoy está vigente, ayer estuvo vigente y en la eternidad será vigente.
Dale un aplauso a Yeshua. ¡Aleluya! Ahora, tomar todo esto y procesarlo, esto lleva tiempo. Esto lleva tiempo porque, de alguna manera, muchos hemos tenido información que no es completamente veraz, auténtica con respecto a la Torah, y hace falta una purificación. Amén. Hay que agarrar la mente y en agüita, limpiarla y volverse a poner. Purificación, tevilá en la mente. Amén. Para que lo impuro, lo que no es del Señor, salga. Amén. Por eso es que la palabra es como agua. Amén. Como río. Agua viva. Rashi dice, un Shabbat para el Eterno, ¿no? En la traducción del verso 2 del capítulo 25 del Levítico. Porque dice, la tierra guardará su reposo, su día. Rashi lo traduce así, cuando entren a la tierra que yo les entrego, la tierra guardará un Shabbat de cese por el Eterno. La misma tierra glorificará al Señor. ¿Para qué tú guardas el Shabbat? Tú guardas el Shabbat para glorificar al Señor. Eso es todo. O sea, lo que el Señor hizo en el principio quiere que tú lo hagas después. No se trata de teología. Se trata de algo que salió de su boca. Y que se debe entender tal cual como Él lo ha dicho. Entonces, somos imagen y semejanza. Bueno, Él nos está dando ejemplo. Ahora, ¿fue que se cansó? No, el Señor no se cansa. Sino que Él se paró ese día y dijo, wow, voy a ver mi obra. Lo santificó. Y el asunto es que ese día es señal para los hijos de Israel. En el libro de Génesis, porque Shabbat también traduce descanso, hay dos palabras en hebreo para descanso. Uno de ellos es Shabbat y otro es Menuja. Coloquialmente también se utiliza la Nuach. Quiero ir a la casa porque quiero descansar, la Nuach. Pero bíblicamente lo que siempre vemos es Menuja y Shabbat. Entonces el capítulo, si mal no recuerdo, 2, dice el verso, capítulo 2, verso 2 dice, y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo y reposó. Ahí la palabra reposo es Shabbat. Y Shabbat, el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Elohim al día séptimo, ahí es Shabbat. Y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Perdón, donde dice reposó es que donde dice Shabbat. El séptimo no, séptimo es séptimo. Repito, el verso 3. Y bendijo Elohim el día séptimo, lo santificó porque en él reposó, ahí es Shabbat, de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces reposó, descansó, eso implica tiempo. Éxodo capítulo 31 dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, verso 13, 31, 13, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo porque es señal entre mí y vosotros. Entonces, el Shabbat es una señal entre los hijos del Señor y Él. Así que guardaréis el día de reposo, verso 14, porque santo es a vosotros. ¿Qué significa santo? Tú lo vas a apartar. Entonces, no se trata de la indumentaria o de lo que se hace, sino el significado pleno, profundo que el Señor le da a esto. El verso 17 dice, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Esto hace cortocircuito en parte del cuerpo del Mesías, porque ahí está diciendo para los hijos de Israel. Entonces, parte del cuerpo del Mesías todavía no entiende que es hijo de Israel. Y como no entiende que es hijo de Israel, piensa que es gentil y que eso es para Israel. Porque yo soy venezolano, uruguayo, canadiense, alemán, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es para Israel. Eso era la ley, eso es por allá. Pero la palabra dice que es un pacto perpetuo. La palabra dice que perpetuamente se debe guardar el Shabbat. Isaías, capítulo 56, verso 4, 7. Entonces, Isaías, Shayahu,
Hamishim Besheva 56, perdón. Vamos desde el 4, dice, porque así dijo el Eterno a los eunucos que guarden mi día de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Vamos al 3, porque el 3 habla del extranjero. Y el extranjero que sigue al Eterno no hable diciendo, me apartará totalmente el Eterno de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco. El 5, yo les daré lugar en mi casa. ¿Cuántos dicen amén? Y dentro de mis muros sin nombre, mejor que él de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. ¿Cuántos lo creen? Y a los hijos de los extranjeros que sigan al Eterno para servirle y le amen, para servirle y que amen el nombre del Eterno para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlos y abracen mi pacto. Entonces ahí hay pacto. El Señor escogió un día y mira, hijo mío, yo quiero que tú guardes eso así como lo guardé yo en el principio. Eso es un pacto, eso es una señal de que tú eres mi hijo. Eso es todo. ¿Cuál es el gran problema? ¿Y qué más dice? Los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. En la mente del Señor nunca estuvo lo que se dice hoy teológicamente, que eso es para los judíos y yo estoy bajo la gracia y por lo tanto a mí me corresponde el domingo. Nunca estuvo eso en la mente del Señor. Nunca estuvo eso en la palabra que enseñaron los apóstoles, porque la palabra me dice, ¿verdad?, que tengamos cuidado, que guardemos la enseñanza de los apóstoles. ¿Lo dice o no lo dice? Me cuesta entender que en el tiempo de Moisés, por ejemplo, hayan algunos gentiles que digan, no, Moisés, congrégate tú el sábado, yo mañana. Eso no existe. En el tiempo de Yeshua tampoco. No, ustedes son judíos, ustedes le tocan hoy, nosotros mañana, porque nosotros somos gentiles. No hay evidencia bíblica de eso. Precisamente para eso vino Yeshua. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el Señor tiene que escoger a un pueblo llamado Israel, como pudo escoger a cualquier pueblo. Que, bueno, buena suerte fue Israel. ¿Por qué? Porque tiene que escoger una cabeza, mi hermano. Siempre tiene que haber una cabeza. No, todos somos cabezas. Bueno, un monstruo entonces. Tiene que haber una cabeza y esa cabeza va a correr la bendición. De hecho, profetas hablan de Israel como cabeza de naciones. Si Israel está mal, las naciones van a estar peor. Eso es lo que no entiende y por eso es que vendrá la gran tribulación, porque vendrán contra Israel. Y entonces cuando se levanten contra Israel y que, échame tu Mesías, ¿dónde está tu Mesías? Aquí tengo, mira este arsenal. Dice la Escritura que vendrá. Y le verán. A mí a quien traspasaron. Israel reconocerá al Mesías, pero también dice que él pisará el lagar con furia, dice Isaías 53. Y dice que su ropa en Isaías se mancharán de sangre, porque como judío, él vendrá con su talit. Y como el talit completo llega al suelo, cuando él pise el lagar de sangre, sus tzitzit se van a llenar de sangre. Eso es lo que dice Apocalipsis. ¿Cuántos dicen aleluya? Levíticos capítulo 24, verso 23. Anótelo. Subráyelo. Ya lo hemos visto, ahorita lo leímos. Una sola ley para el extranjero. Amén. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural. Capítulo 24, perdón, verso 22. Números 15, 16 también te habla de una sola Torá para el extranjero y para el natural. Una misma Torah tendréis entonces para el extranjero. Imagínate tú que el Señor dijera, no, una Torah, el Antiguo Testamento para los judíos y el Nuevo Testamento para los gentiles. Eso no dice ahí. Una sola palabra. No he venido a abrogar la ley y los profetas. Hoy leímos la ley y los profetas. Aquí, como hizo Yeshua en su tiempo. Pero entonces nos metemos el cassette. No, Yeshua era evangélico. Los judíos eran malos, lo mataron. Entonces yo estoy leyendo la Escritura pensando que él es evangélico y no judío. Entonces, claro, los judíos son malos, son unos asesinos. No, imagínate que mataron a Cristo. Porque esa es la cosa.
Él no vino a morir, fue que lo mataron. ¿Cómo tú me hablas esa verdad? ¿Él vino a morir o fue que lo mataron? Él no dijo, guarda tu espada, chico, que si yo quiero mando una legión de ángeles ahorita, quédate tranquilo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Entonces no es que lo mataron. Bueno, ahorita lo vamos a ver, porque siempre los que llevan son los judíos. Mataron. Pero la palabra dice que los gentiles también lo mataron. Los hijos de Israel entonces guardarán el día de reposo, celebrando por todas sus generaciones como pacto perpetuo. ¿Qué significa pacto perpetuo? Que no le entra teología de Antiguo ni Nuevo Testamento, es perpetuo. Y tú tienes que saber entender lo que es perpetuo. La palabra habla de un sacerdocio, dice también que es perpetuo. La palabra habla de una fiesta, dice que son perpetuos. La palabra habla de un Shabbat y dice que es perpetuo. ¿Cómo lo entiendo? Tengo que tener la revelación, porque ¿qué es el Nuevo Testamento? El Brit Hadashah es la revelación de aquella sombra que se mostraba en el Antiguo Testamento. Sombra de lo que va a venir, pero ya la sombra llegó, ya la estoy viendo. ¿Qué es eso? Revelación, lo que hablaron los profetas. ¡Aleluya! Eso es lo que dice Rav Shaul. Yo, el más pequeño, dáselo con gozo. Eso es el Nuevo Testamento, no es otra cosa, es el cumplimiento de lo que se habló en el Antiguo. Una sola palabra, un solo espíritu, un Elohim, un Mesías, un pueblo. ¡Aleluya! No son dos pueblos, es uno. Pero la teología, no, es que yo soy gentil, es que yo nací en Carúpano, es que yo nací en Guilla, es que yo nací en Puerto La Cruz, yo soy gentil porque... Bueno, yo te voy a decir algo. Facilito. La carne y la sangre no heredan el reino de los cielos. Olvídate. Olvídate de tu carnita. Carne y sangre no heredan. La palabra gentil, en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, yo debo entenderla de dos maneras. Uno, idólatra. Dos, naciones. Idólatra o de las naciones del mundo. Así es, gentil. O idólatra o de las naciones del mundo. Es decir, griego, de cualquier lugar. El asunto es que cuando viene la revelación del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah, yo entiendo entonces que hay un nuevo nacimiento y una nueva nacionalidad. Antes estabas lejos de la ciudadanía de Israel, dice la palabra. Mas ahora, aleluya, has sido acercado por medio de la sangre de Yeshua. Mateo 20:19. Yeshua anuncia su muerte, dice, y le entregarán a los para que les escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Ah, pero nada más los judíos lo mataron. Y aquí no me dice que fueron los gentiles también. Claro, yo no quiero hacer énfasis en esto porque hay división. Y Yeshua no vino a dividir, sino a unir. Yo le estoy diciendo esto para que usted ahora tenga una noción correcta de lo que usted es. Usted no es gentil. Si usted pertenece a la ciudadanía de Israel, usted es israelita. Así haya nacido en la cueva del Guácharo, en el rincón más inhóspito de Venezuela. Ahí la gracia del Señor te alcanzó. Esto es lo que Rav Shaul hablaba del misterio de la redención. Y por eso es que Rav Shaul hablaba de mi evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio que Rav Shaul hablaba y enseñaba no siempre era el mismo. Por ejemplo, de Kefa, de Pedro. ¿A quién llamó la atención Rav Shaul? No fue a él. ¿Por qué? Porque cuando vinieron los de la circuncisión, que eso lo hemos explicado ahorita, entonces estaba con la circuncisión. Y se alejaba de las naciones cuando el Señor le había mostrado por visión: no llames impuro a lo que yo he santificado. Y eso eran los gentiles. Eran las naciones. No se trata de cochino ni de comida impura, porque eso es otra cosa, otra broma que no sé dónde la sacaron. Ahí no está hablando de comida, hermano, eso es una visión. Cuando está diciendo mata y come, no es que tú vas a comer conejo y culebra y sapo y lo que tú quieras, porque no es eso. Mata y come se refiere a acepta a los gentiles, a las naciones, y no llames inmundo lo que yo he santificado.
Pero viene la teología y dice, el Señor los santificó, así que pueden comer lo que sea. ¿Vas a perder la salvación? No, te vas para el cielo. Pero ahí el Señor te va a decir, muy pequeño serás llamado. El que alguno de estos mandamientos muy pequeños no le enseñe, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y ya hemos explicado, ¿verdad?, que hay 5 coronas, y esas 5 coronas representan las recompensas que nosotros tendremos. Entonces tú guardaste los mandamientos del Señor y los cumpliste. Bueno, algún día nos vamos a presentar delante de Él y Él, de acuerdo a nuestra obra, nos dará nuestra recompensa. Y esa recompensa se traduce en autoridad para el milenio. Esa recompensa se traduce en que va a haber niveles de autoridad cuando venga Yeshua. Entonces Él va a juzgar a su pueblo, pero aquellos que se levantaron contra Israel, están en contra de la Torá, también le va a decir al fuego eterno. ¿Por qué no entendemos estas cosas que son tan sencillas? Porque hay teología antisemita. Entonces recuerden que yo una vez lo expliqué acá, donde la iglesia se desvincula de lo que es Israel y a partir del año 88 vuelve a unirse, ¿no? Una misma ley para el extranjero, una sola Torá. Cuando estaba Yeshua, señores, no se leía el Nuevo Testamento, Brij Hadashah, porque no existía. Que se leía la Torá y los profetas, eso es lo que estaba. A los 60, 50 años se escribe el Brij Hadashah. Y escúcheme esto, los apóstoles y los discípulos de Yeshua estaban hablando de gracia con el rollo de la Torá. Porque era lo que estaba en ese día, en ese tiempo. ¿Cuándo se empezó a escribir el Brij Hadashah? A partir de los 40, 50, 60 años. Entonces, ¿cómo es que me vas a hablar de gracia con el rollo de la Torá? Por revelación. Mi evangelio, el que el Señor me reveló, donde las naciones vienen a ser judíos por fe. Ese era el punto de Rav Shaul, por el cual no era muchas veces entendido. Y así como tampoco nosotros somos muchas veces entendidos, sino al contrario, cuidado con los judíos mesiánicos porque eso es una falsa doctrina. Cuidado porque eso es sabatismo. Yo les digo algo, señores, yo anoche estaba viendo algunas enseñanzas, me dio una tristeza tan grande. Y doctores, si usted ve, yo no sé qué cuántos miles que han oído el mensaje, cuando ves aquella barbaridad, mano. Agarran el día del Señor de Juan y ahí dice Quirio y eso es el domingo y la cosa, eso es un desastre, hermano. Cada quien le va a dar cuenta al Señor. No digo esto por crítica, pero cada quien le va a dar cuenta al Señor. Y ahí no se vale, yo no sabía. Porque el Señor te va a decir, no está escrito en mi palabra esto. Amén. Cuando el Señor te juzgue, ¿por dónde te va a juzgar? Por la palabra. Los hijos de Israel guardarán pues el día de reposo. ¿Cuántos lo guardan? Amén. ¿Cuántos son hijos de Israel? Amén. Los hijos de Israel guardarán el día de reposo. Pero si hay entonces una desvinculación con lo que realmente el Señor dice que yo soy, no me voy a sentir hijo de Israel. ¿Quiénes son los hijos de Israel? Bueno, si vamos a la Torá, Jacob, ¿verdad? Jacob el Señor le cambió el nombre, puso Israel y tuvo 12 hijos, 12 tribus de Israel. Y ahí, bueno, el nombre de Israel. Los hijos de Israel. Entonces, a los del pueblo se les llamaba como hijo de Israel, se llamaba como hebreo o se les llamaba como judío. Judío porque eran de Judá. Hebreo porque habían cruzado el río. Y por eso es que a Abraham, aún sin ser circuncidado, se le dijo Abraham el hebreo. ¿Por qué? Había cruzado el río, tanto de Mesopotamia como de allí, de Canaán, y estaba del Jordán para acá, dice Rashi. ¿Y las naciones cómo estaban? Del Jordán para allá. ¿Cuántos están del Jordán para allá? Ajá, del Jordán para acá. Están atentos. ¿Qué quiere decir que Abraham está del Jordán para acá? Que Abraham era diferente. ¿Por qué le decían el hebreo? ¿Quién le está diciendo el hebreo? Los ángeles del cielo. Las naciones, los de afuera. Los amorreos, los heteos, le están diciendo el hebreo. ¿Sabe por qué? Por algo que se llama testimonio y fruto. ¿Cómo te dicen a ti? No voy para allá.
Es decir, que a Abraham le decían el hebreo porque su actitud era diferente a lo de las naciones. La actitud de un creyente tiene que ser diferente a la del mundo. Empeñado en ser artistas como del mundo, cuando la palabra te dice a ti cómo tú debes ser. Empeñado a imitar el mundo, cuando el Señor te dice que seas diferente. El Señor no te mandó a imitar el mundo, te mandó a separarte del mundo, a que seas hebreo. Yo no estoy circuncidado, Abraham tampoco estaba circuncidado y se le dijo el hebreo. A los de ese pueblo también se le dice israelita. ¿Por qué? Por Israel, las naciones, Jacob. Comenzó la palabra con Abraham, Isaac, pasó a Jacob y se extendió a Israel. La palabra, el pacto, el evangelio, eso fue lo que el Señor le dio a Abraham. No le dijo otra cosa, serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. No le dijo Israel nada más, todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra serán benditas en ti, porque de allí vendría el Mesías. Y eso lo aclara Gálatas. No habla de simiente, sino de una, la cual es el Mesías. Y Romanos capítulo 9 nos habla algo de eso. Segunda parte del verso 5. Ya casi que lo sabemos de memoria. El verso 6. No que la palabra de Elohim haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo ahí? En un lenguaje de fe, yendo más allá de las letras y entendiendo lo que el Espíritu quiere decir. Que no todo el que viene de un vientre de mujer israelí es israelita de acuerdo a la Torá y a la fe. Tiene que estar Yeshua. Nadie viene al Padre sino por mí. Camino, verdad y vida. Entonces, no que la palabra haya fallado, no todo el que desciende de Israel es israelita, ni por descendientes de Abraham son hijos. Esto yo lo he dicho y lo repito. No es que por ser descendiente de Abraham entonces eres hijo en la carne, pero es que el Señor te manda a nacer de nuevo. Entonces hay un nuevo nacimiento, hay una nueva personalidad. ¿Cuántos lo creen? ¿Pero qué es esto? El misterio de la redención. Eso es un misterio. ¿Por qué lo creo? Porque lo dice la palabra. Y ahí estaba Nicodemo y que le dijo el Señor, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Tú eres rabino, eres todo, pero tienes que nacer del agua y del espíritu. ¿Tú has nacido del agua y del espíritu? Entonces usted es israelita. Escúcheme esto. El hecho que pase no quiere decir que los judíos están fuera. Pues siempre la salvación viene de los judíos. Cuando habla de un nuevo nacimiento, no todo el que desciende de Israel es israelita, no es que está desechando a los judíos de Israel. Todos tienen que nacer de nuevo. Tanto el judío como el gentil. Digo gentil para entender de las naciones. Y una vez que naces de nuevo y empiezas a caminar en la Torá ya tú vas a ver lo que dice que tú eres. Entonces, si no, en Isaac te será dada descendencia. Estos no son los hijos según la carne, el verso 8, son los hijos de Elohim, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, cuando el Señor le dijo a Abraham, mira, si será tu descendencia, eran estos. ¿Cuáles son estos que están aquí en Romanos capítulo 9? Los que han nacido por la palabra. ¿Por qué? Porque Isaac nació por la palabra. ¿Ok? Entonces, eres hebreo, eres israelita, también eres judío. Ese es el punto. Que se ha satanizado tanto el ser judío, que casi que te dicen que es malo ser judío. Y a mí me da un dolor muchas veces cuando yo oigo a gente que hablan tantas loqueras, mano, tantas barbaridades. A ellos se les olvidó que quien le dio la vida eterna fue un judío llamado Yeshua, que representa la tribu de Judá. Y de Judá vienen judíos. Los habitantes de Judá son judíos. Romanos capítulo 2. Verso 27, para ir rápido, porque tengo mucho que hablar. Ya se me fue ya la hora. 27, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley. Fíjese usted esto. Está diciendo el que físicamente es incircunciso, es decir, el gentil que guarda perfectamente la ley.
Entonces, ¿cómo es que la ley ahora no es para el gentil? ¿Lo agarraron? No, es que el Nuevo Testamento es para los gentiles. No existía. En ese momento no existía. Recuerda perfectamente, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Entonces lo que está diciendo aquí Rav Shaul es que la circuncisión en la carne no es un pasaporte para la vida eterna. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Eso no quiere decir que Rav Shaul estaba en contra del judaísmo porque dijo que no era judío el que estaba circuncidado en la carne, que no sé qué más, si cristianizó. Usted no sabe el nivel de interpretación que está dando Rav Shaul. Por eso es que hablan tanta tontería, porque no saben. Y estas cosas vienen es por revelación del Espíritu. Esto no se entiende en letra. Rav Shaul lo que está diciendo, señores, mire, tú puedes circuncidarte, pero si tú no guardas la Torá, tu circuncisión vendrá a ser incircuncisión. O sea, eres igual a alguien que no conoce la palabra del Señor. No has nacido de nuevo. ¿Y qué es circuncisión? No depender de la carne. Es cortar ese vínculo de carne. Eso que está de más. Ese estorbo que se llama carne. Y depender del Espíritu del Señor. El 28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío. Eso es lo que dice la palabra. El que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Alabanza el cual no viene de los hombres, sino del oír. Querido amigo, quiero decirte, si no sabías, que eres más judío de lo que tú pensabas. Eso es lo que dice la palabra. Te puedo comprobar que eres hebreo. Te puedo comprobar que eres israelita. Y te puedo comprobar que eres judío. Ahora dime, ¿por cuál palabra quieres ser juzgado? Por la palabra que aprendí en el seminario teológico de todas las naciones del mundo, grandísimo que estaba por allá. O por la Torá que dejó Yeshua. Yo cometí muchos errores también, no piensen que... Y yo le pedí perdón al Señor por eso. Me dio mucho dolor enseñar algunas barbaridades. Pero es que tú enseñas lo que te enseñan. Y eso se va... Por eso es que hay una responsabilidad con los maestros. Entonces somos israelitas, somos judíos y somos hebreos. Amén. Hechos, capítulo 15. Quiero decirles otras cositas en relación a los gentiles, las naciones. Verso 14. Del concilio de Jerusalén había una situación con Israel. Se había pensado al principio que la salvación venía solo para los judíos. Y en el tiempo el Señor les va revelando que no solo era para los judíos, sino para toda la humanidad. Y eso fue precisamente lo que le dijo a Abraham: en ti será bendita todas las naciones, todas las familias de la tierra. Entonces aquí el 15:14 dice: Simón ha contado cómo Elohim visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblos para su nombre. Amén. Escuche, está diciendo, Shimon ha contado cómo Elohim visitó por primera vez a los gentiles. Entonces las naciones tuvieron una primera vez cuando el Señor les visitó para revelarle el Evangelio. ¿A quién se les dio primero el Evangelio? ¿A los judíos o a los gentiles? ¿Qué está diciendo acá? ¿Cómo Elohim por primera vez a los gentiles los tomó para pueblo suyo, pueblo de su nombre? Entonces hay una cabeza. Así a la gente no le guste. Porque cuando a ti no te gusta darle lugar a Israel y a la cabeza, es porque en ti hay un espíritu medio rarito. Eso es todo. El hecho que tú no seas primogénito no quiere decir que no eres hijo de tu papá. Amén. Siempre va a haber alguien que comienza. Le tocó a Israel, qué bueno. El más insignificante, dice la Escritura. Te escogí por ser el más insignificante entre todos los pueblos. Los que siguen, yo soy gentil porque nací en Cariaco, que es mi pueblo gentil. Que, bueno, 1 Corintios capítulo 12, vale, vamos a leerlo, chicos, a ver qué es lo que dice. 12:2. Por supuesto,
este es el evangelio de Rav Shaul. No es otro, es el mismo, pero él tiene una visión diferente. Y por eso habla de esta manera. Lo tenemos. Dice, sabéis que cuando erais gentiles. Bueno, pero si estás empeñado en ser gentil, aquí te está diciendo cuando eras gentil, se os extraviaba llevándoos, como se os lleva a los ídolos mudos. ¿Por qué? Porque un gentil, ¿qué era? Un idólatra. ¿Qué era un gentil? El que no pertenecía a Israel. Pero ¿cuál es el misterio del evangelio? Que ahora las naciones, los gentiles, por medio de la fe, pertenecen a Israel. Eso es todo. Romanos capítulo 11, olivo natural. Fuiste injertado en el olivo silvestre, que era, y ahora has sido injertado en el olivo natural, que es Israel. Y la raíz es Yeshua. Y el tronco, los patriarcas, no los padres de la iglesia. Los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuántos dicen Cabot? Entonces, cuando nosotros nos desvinculamos de las raíces, de lo que realmente el Señor quiere que seamos, y no podemos ser porque ya hemos sido formados para desechar una verdad, pasa lo que ha pasado durante 2000 años. Repito, ¿eres o no eres, hermano? ¿Quién es tu autoridad? Tú lo has dicho, el Señor quiere hacer su palabra, ¿verdad? Me seréis testigo. Esta es la otra parte de la verdad. Queremos bombones y platillos, Ferraris y Mercedes. Pero para dice, me seréis testigo. ¿Estás dispuesto a sufrir por la causa de la verdad? ¿Estás dispuesto a llenarte de enemigos por causa de la verdad? Seréis testigos, seréis mártires. Los obispos católicos fueron los que metieron ese veneno en el pueblo para separar a las naciones de su origen, que es Israel. Ignacio de Antioquía. Fíjese, la teología dice que este era un discípulo del apóstol Juan. Yo le digo algo. Nunca sigan a un líder que está en rebelión. Porque si Ignacio de Antioquía, como estoy leyendo aquí, está diciendo que no te congregues en Shabbat y era un discípulo de Juan, usted está en rebelión, mi hermano. Porque Juan nunca enseñó que no te fuera a la sinagoga los Shabbat. Entonces te revelas a la verdad. Y lo peor del caso es que muchas veces hablamos de los cambios de Martín Lutero, ¿cómo se llama? De reformas en Israel, está cayendo en lo mismo. Por eso es que Martín Lutero dijo su poco de loqueras contra Israel y le dará cuenta el Señor. Que dijo que quemaran la sinagoga, que lo mataran, que eran esto, que eran unos perros, que eran unos asesinos, que no sé qué más. Métase por internet y busque ahí Martín Lutero, los judíos y sus mentiras. Y uno de los libros leídos por Hitler fue ese, para asesinar a más de 6 millones de judíos. Pero ¿qué hace la teología? Lo pone como un gran héroe de la reforma. ¿Qué reforma, chico? ¿Qué reforma? Que le dijo a la iglesia que la cosa, que tal, y él, ¿qué pasó con él? ¿Cómo que tú eres un líder y no sabes que tienes que bendecir y amar a Israel? ¿Cómo es que tú eres un líder y ni siquiera enseñas esa verdad que es tan sencilla? Se empeña en quitarle lugar a lo que el Señor ya le da un lugar. Él dice, no debemos sabatizarnos más. Qué lindo, ¿verdad? Sino que debemos guardar el día del Señor en el cual nuestra vida fue levantada. Ese es el día del Señor. El día consagrado a la resurrección. El más importante de todos los días. Porque Satanás ha metido una mentira de que Yeshua resucitó el domingo. Yeshua no resucitó el domingo. En el primer día de la semana, que comienza a las 6 de la tarde del sábado, hasta las 6 de la tarde del otro día, pero muy oscuros ellos fueron y ya Yeshua no estaba. No quiere decir que fue el domingo. Antes él resucitó. Y ya nosotros sabemos cuándo resucitó. Un miércoles en la noche murió en un Pesaj y un sábado en la noche resucitó. Cuando ellos van, para que se pueda cumplir los 3 días y las 3 noches que Yeshua dijo que tendría que cumplirse, para que tengan la señal de que Él es el Mesías. 3 días y 3 noches. El viernes de resurrección, ¿cómo es que dicen?
Viernes de resurrección, ¿qué es la cosa? De viernes a domingo, bueno, lo que sea. De viernes a domingo no hay 3 días y 3 noches, mi amigo. Así que ese cuento se lo van a meter a otro. Entonces, cuando tú empiezas a ver todas estas verdades con la Torah, empiezas a confrontarte, o mejor dicho, el Señor te empieza a confrontar, entonces ahí tú vas a decidir si quieres ser mártir o no. Porque eso es muy sabroso, ser testigo con un Maserati y una quinta de 4 pisos. Eso es bello, ser testigo. Pero el Señor te está diciendo que seas testigo en otras condiciones también. Entonces, cuando tú le das el valor a lo que es el reino de Elohim, entonces el Maserati y la casa de 4 pisos pasan a segundo lugar. No porque no sean importantes, no. Es que más importante que todo es el Señor y su palabra. Ese es el orden. Es Elohim primero y lo demás por añadidura vendrá. ¿Acaso el Señor no nos quiere bendecir? ¿Nos quiere o no nos quiere bendecir el Señor? Yo estoy bendecido. Y sé que el Señor me va a bendecir más. Y yo sé que vamos a prosperar. Yo sé que nos vamos a levantar. Y venga lo que venga para este país, la mano del Señor estará sobre nosotros. Y mientras los demás no tendrán, el pueblo tendrá. Porque nuestro sustento viene de los cielos. El reino de Elohim y su justicia y lo demás viene por añadidura. Justino Martín, año 165. Celebran las fiestas judías, no celebran las fiestas judías ni observan sus sábados. En el día de llamado domingo, todos los que viven en las ciudades, en los campos, reúnanse en un lugar y léanse las memorias de los apóstoles, como que si los apóstoles eran cristianos, o eran evangélicos, o eran musulmanes, no sé qué cosa. Los apóstoles eran judíos, chicos. Por favor, entiende. Ireneo, 130, 195. En el día del Señor, cada uno de nosotros, los cristianos, guarda el día de reposo, meditando en la ley y regocijándonos en la obra de Dios. El misterio de la resurrección del Señor no puede ser celebrado en ningún otro día, sino el domingo. Cambiaron el sábado por el domingo. Ninguno de los apóstoles lo hizo. La historia del primer siglo no dice que fue así. Constantino le da un toque. Esto fue antes, pero Constantino en el 325 le da un toque, por decir así, más amplio. Porque toca las esferas sociales, culturales, etcétera, etcétera, y cambia el sábado para el domingo. Pero en ninguna parte de las Escrituras dice que el domingo es el día del Señor. ¿Cuántos quieren ser testigos? Ay, ese amén está un poquito... Amén. Plinio, gobernador de Bitinia, acostumbraba a reunirse el día específico y antes que fuera de día cantar altamente himnos a Jesucristo. Primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Entonces ellos creen que es el domingo. El primer día de la semana, compañero, comienza esta noche. A las 6:30, a las 6, al caer el sol, es primer día de la semana. Y ahí era donde los Mishijín, los discípulos, los seguidores de Yeshua, compartían el pan. ¿Y qué es lo que usted hace en Shabbat? Comparte el pan. ¿Y cómo comienza el Shabbat? Con una mesa compartiendo pan. ¿Y cómo termina el Shabbat? En una mesa compartiendo pan. Para eso es el Shabbat. Para que tú te alegres, para que comas, para que descanses. Aunque eso de descanso tenemos que saberlo entender, porque por lo menos a mí el Shabbat es cuando más trabajo. Entonces no puedes tampoco descanso, te paraliza. Y Yeshua enseñó eso y dijo, yo soy el Señor del Shabbat. Y cuando Yeshua sana, Él está sanando en Shabbat porque Él está dando la correcta interpretación de la Torah. Porque los fariseos hicieron sus takanot o halajá, sus leyes rabínicas, y empezaron a prohibir cosas que Él no había prohibido. Entonces Él vino en su cara y empezó a sanar en Shabbat. Tú lo agarran los antisemitas, se dan cuenta que esos judíos, el mismo Cristo tuvo que sanar en Shabbat porque ellos. Hermano, entiende por favor lo que significa esto. Por eso es que las cosas están así. Entiende por favor. Él no estaba en contra del Shabbat, él estaba en contra de la enseñanza farisea, porque habían puesto leyes de hombre, el cual él nunca las había dicho. Algunas de las razones por las cuales el sábado fue cambiado para el domingo. Número 1, y usted dirá, Jesús resucitó el domingo. Mentira. No se ordena a los cristianos guardar el sábado. Mentira. Sí se ordena desde el principio. Y ahorita lo vamos a ver.
La ley sacerdotal y ceremonial está cumplida por Yeshua. Y eso no quiere decir que no la tengas que cumplir tú. Yeshua la cumplió para dar un ejemplo a todos. El asunto es que tú tienes que saber qué es lo que tienes que cumplir. Y tú vas a aprender a saber lo que tienes que cumplir cuando empiezas a estudiar Torah. No pretenderás tú que vas a tener muchísimo conocimiento si tú no lees la Biblia nunca y estás pendiente nada más de lo que dice el rabino en Shabbat. Y te quieres ir rápido porque tienes que hacer shopping o cualquier cosa. Tú tienes que escudriñar las escrituras, dijo Yeshua. Tienes que darle tiempo a la Torah. Y darle tiempo a la Torah, que significa estudio, significa que se te van a empezar a abrir los ojos. Y los tapones van a empezar, ¡puf, puf, puf, puf! ¡Ay, yo pensaba! Y vas a llorar, como lloré yo. El sábado es mandamiento eterno para los judíos. I'm sorry, sir. You don't understand that you are Jewish too. Tú no entiendes que tú también eres judío. Por eso es que tú sigues haciendo diferencia. Y los gentiles no guardaron el sábado. I'm sorry. אני אגיד לך בעברי עכשיו, סליחה, אתה לא יודע מה אתה אומר. Usted no sabe lo que está diciendo. ¿Cómo es posible que argumentemos estas 5 falsedades para cambiar un mandamiento? Y es impresionante cómo la mayoría del cuerpo del Mesías ignora esta verdad. Yo no critico. Lo que yo sí sé es que cada quien se presentará delante del Señor. Y cada quien recibirá su recompensa de acuerdo a la obra. Y el que no guardó estos mandamientos pequeñitos, pequeño serás llamado, mi hermano. Así. Quiero repetirle esto rápido. Quiero repetirle esto rápido. Efesios. Capítulo 3, verso 11. Otra cosa que me sorprendió es que por internet lo traje, yo leí que los que guardan el domingo conforme a las instrucciones de Roma tienen la marca de Roma. Y Juan Pablo, él habló algo en la carta Dominis Dei. Él habla algo del domingo. O sea, y dice, nosotros los cristianos hemos cambiado el sábado para domingo porque en él tuvo lugar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién te dijo eso? Mentiroso. Efesios. Mire lo que Rafael le está diciendo. Lo tenemos. Acuérdate que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, ¿se da cuenta? Que él dice, en cuanto a la carne, pero por fe, eres judío. Has nacido de nuevo. Eres llamado circuncisión por la llamada, eres llamado incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Después dice el verso 12. En aquel tiempo estaba sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel. Quiere decir que cuando tú aceptas a Yeshua, tú pasas a tener una nueva ciudadanía. Así hayas nacido en Cariaco. Ahora eres ciudadano de Israel. Y eso es lo que está diciendo. Pero no puedo entenderlo. Yo nací en Cariaco, mi amigo. Esto se llama misterio de la redención. Esto fue lo que se le anunció a los profetas y lo que Rav Shaul dice. A mí, al más pequeño de todos nosotros, se me dio a revelar este misterio. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Tú entiendes esto? Es por el Espíritu, no por letra, no por teología, por el Espíritu. En aquel tiempo estaba sin Mashiach, alejado de la ciudadanía de Israel, de los pactos, de la promesa, sin esperanza, sin Elohim en el mundo. Pero ahora en Yeshua HaMashiach, lo tenemos, el verso 13. Vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yeshua. En otro tiempo tú eras, aquí cuando es lejos, es un tipo de extranjero, que nosotros lo vimos en el discipulado. Hay un tipo de extranjero que es el que está lejos de Israel. Eso es lo que te está diciendo. Tú antes eras extranjero, estabas lejos, pero ahora estás aquí en Israel con nosotros. ¿Por medio de quién? De la sangre de Yeshua. Porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, si Yeshua de ambos pueblos hizo uno, ¿por qué siguen con el cuento de judíos y gentiles? ¿Por qué siguen con dos pueblos si la palabra me dice que hay uno? Y ese uno se llama Israel. Y en Gálatas
Rav Shaul le está diciendo el Israel de Elohim. ¿Quién es el Israel de Elohim? Judíos y naciones que confiesan que Yeshua es el Mesías y que Elohim le levantó de los muertos. Ese es el Israel de Elohim. Entonces, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanza. Entonces aquí, los que no saben, dice, ¿te das cuenta? Aquí dice, que abolió en su carne los mandamientos. Y por eso es que cuando estaba crucificado dijo, consumado es, y ahí entonces abolió todos los mandamientos. Señores, eso no es lo que está diciendo acá. Y si yo me desvinculo siempre, entonces voy a empezar a enseñar cosas que no son verdad. Cuando aquí dice que abolió en su carne las enemistades de la ley y los mandamientos, dice expresados en ordenanzas, ahí se refiere a los takanot o halajá rabínicas, a las leyes de hombre, porque rabínicamente, para tú ser judío, ir para una yeshiva y empezar a caminar de acuerdo a las leyes rabínicas. Y ese era el problema de Gálatas, y por eso es que hoy en día también se enseña mal eso. Si yo les dijera a ustedes, por favor, que en Gálatas estaba una tremenda congregación, en la provincia de Gálatas, había una tremenda congregación que está en el libro de Hechos, donde se le dijo a los creyentes por primera vez mesiánicos. ¿Cuál es eso? Antioquía. La congregación de Antioquía, ¿dónde estaba eso? En la provincia de Galacia. Y había un gran avivamiento porque el evangelio, la bendición, el espíritu, la gloria, la salvación había venido sobre las naciones. Para que se cumpliera lo que dijo el Mesías. Me seréis testigo. Me seréis testigo. Jerusalén, vino el Espíritu Santo sobre ellos cuando estaba en el templo. En Judea, porque todos los que son judíos adoradores del Señor tuvieron esa revelación, los que se acercaron y comieron de su espíritu, de esa verdad. Jerusalén, Judea. Samaria, ¿por qué? Porque eran hexi, mitad. Pero allí, usted lee el libro de Hechos, si mal no recuerdo, capítulo 8, te habla que el evangelio fue llevado a Samaria. Y le preguntaron a los samaritanos, ¿te has recibido el Espíritu Santo? No, tenemos el bautismo de Yohanan el inmersor. Esa es la escritura que Pablo, Rav Shaul, puso la mano sobre ellos y recibieron el poder, el bautismo del Espíritu Santo. Se cumplió la escritura, lo que dijo Yeshua. ¿Y quiénes llevaron el evangelio a Samaria? Los judíos. Sí, esos que tú oyes por ahí que mataron a Cristo, esos llevaron el evangelio ahí. Dicen una parte, pero no dicen la otra. Y después, ¿qué pasó? Se extendió hasta lo último de la tierra. Y por eso vemos en el concilio de Jerusalén, el capítulo 15 del libro de los Hechos, cuando entonces los más macanúos en Torah, los de mayor conocimiento, tienen que hacer una exégesis de lo que está pasando para dar entonces unos lineamientos. ¿Por qué? Porque las naciones han recibido la palabra. Ya no hay diferencia entre ellos y nosotros, dice Pedro. Y se levanta el presidente del Sanedrín, Jacobo, y dice, para que se cumpla lo que está escrito. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David. ¿Por qué? Porque cuando David vivía, era rey de Israel. David muere y su silla queda vacía. El Señor hizo un pacto con David y le dijo que sería eterno ese pacto, porque se sentaría en la silla de David Yeshua. Entonces cuando Yeshua se sienta en su trono, las naciones tienen lugar para él, allí en esa casa de David. Ya no hay excepción, sino que Yeshua se sienta en el trono, las naciones también tienen lugar en Israel. ¿Cuántos dicen aleluya? Y mediante el madero reconciliar con Elohim a ambos, en un solo cuerpo, matando o separando de ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, de shalom. Vosotros que estabais lejos, escúchame hermano, antes tú estabas lejos, pero ahora estás cerca. El reino se ha acercado. Yeshua te abre las puertas. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Los unos y los otros. Una misma entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces la congregación de Antioquía, cuando usted lee eso en hebreo, dijo que por primera vez se le llamó mesiánico. Pero resulta que ahora los mesiánicos son una falsa doctrina. Cuando tú agarras la Torá y lees
Y en aquel día se le dijo por primera vez se le dijo por primera vez cristiano. Ahí en hebreo, por primera vez se le dijo mesiánicos. ¿Y quiénes estaban en Antioquía? ¿Dónde quedaba Antioquía? Galacia. ¿Qué es Galacia hoy? Ese lugar, ¿qué es? Turquía. Entonces, esa congregación, ¿de qué estaba lleno? Mesiánicos. ¿Y quiénes eran las autoridades? Los judíos. ¿Por qué? Porque ellos reciben, esa es la importancia de un pueblo llamado Israel. Pasa que se dice lo malo, pero no se dice lo bueno. ¿Por qué no me dices que guardaron la palabra hasta que llegara a las naciones? Eso no lo dices nunca. Al contrario, quieres agarrar tú el lugar. Los judíos son desobedientes, aquí está la iglesia. La iglesia sí. Sí, la iglesia sí. ¿Y qué pasó con el Shabbat? Bueno, aquí hay algo interesante y con esto finalizo, que es en el libro de Hechos 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo a Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Claro, pensaban que era para ellos nada más. Por eso que el profeta dice, en aquel día derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero había entre ellos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio de Yeshua HaMashiach. Verso 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la Kehilá que estaba en Jerusalén. Ahí estaba el hermano Jacob, presidente, y enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Elohim, eso es gracia, mi hermano, ¿te das cuenta? Eso es gracia. Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. El 26, se congregaron allí todo un año con la Kehilá y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó mesiánicos por primera vez en Antioquía. Algo así está pasando hoy en día, se está volviendo a las raíces. Entonces esos creyentes así igualito, estaban allá en Turquía, el evangelio llegó allá, las autoridades pues dieron la palabra, etcétera, etcétera, pero ahí estaba. El capítulo 13, verso 14, tenemos Hechos 13:14. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y aquí quería yo llegar. Si estabas en Antioquía, y Antioquía es allá en Turquía, y el Shabbat resulta que es para los judíos, ¿cómo es que esta congregación que era de mesiánicos se congregaba los sábados? ¿Se da cuenta lo que dice la palabra? El 14. Pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. O le crees a Roma o le crees a Yeshua. El 15. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, bueno, eso fue lo que hicimos aquí, justico. Había un rollo de la ley, que es el que tenemos acá, un rollo de los profetas que todavía no lo tenemos. Pronto. Aunque se estila en la Torá, pero bueno, en aquel tiempo era así. Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces empieza a hablar ahí Rab Shaul, el verso 26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Elohim, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Escuche, aquí hay tres tipos de creyentes, dicen algunos. Varones hermanos, judíos, hijos del linaje de Abraham, mesiánicos, y de los que entre vosotros teméis a Elohim, que eran los prosélitos o aquella gente que tenían de alguna manera esa simpatía por Israel. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. ¿Cuál es esa palabra? Una sola. Una sola. Para el extranjero y para el nativo. Y ahora, como no hay extranjero ni nativo, una palabra, porque antes había dos pueblos,